En unos minutos los atletas van a estar allí en el río Sena. Hay una expectativa enorme porque se generó una diferencia con los anteriores Juegos Olímpicos que son gratuitos en esta ceremonia de la inauguración al menos, y que bueno, están abiertos para todo público en medio de un escenario inquietante. La inseguridad, los problemas que ya sabemos están en el centro de la escena en Europa, particularmente en Francia. Lo que nos pasa a los argentinos, que siempre miramos nuestro ombligo, ¿no?, con ese chauvinismo y decimos, che, París está en contra, hay una argentinidad, una anti-argentinidad allí presente. Bueno, puede ser, pero tal vez no tanto, pero sí la inseguridad como centro de una de las escenas luego de la reunión del presidente Milei con el presidente Macron. En instantes comienza la ceremonia de inauguración allí en el río Sena. Está lloviendo, es un día un tanto gomoso, si vale el neologismo, ¿no? Me gustó. Mucha humedad. Denso. Nos hace parecer tal vez a esa ciudad. Hay una imagen, Hugo, sí, Gabriel. Ahí le compartí a producción, si quizá lo podemos ver, del cielo cerrado para los aviones ahora en París, bueno, completamente cerrado. Mirá qué buen dato. Es impresionante, de acá hasta la medianoche va a estar, que por esto que decimos de la seguridad extrema que se está manejando con tantos jefes de Estado, hay más de 80 jefes de Estado, inclusive Milei ahí, y tanta importancia de los temores a atentados que cerraron los cielos. No hay ningún avión volando en este momento en los radares arriba de la zona de París. Bueno, impresionante. Recordemos que hubo un episodio en una estación de tren y ya el gobierno, ahí está, y ya el gobierno está analizando, el gobierno francés, bueno, cómo se desarrolla una investigación. Hay fuerzas, por supuesto, del país, fuerzas de seguridad y también de otros países europeos que están colaborando para evitar cualquier atentado. Está con nosotros Claudio Jacqueline, le agradecemos siempre su visita y su aporte. El analista internacional Damián Sichero también con nosotros, y Cristian Boutier, que es consultor político. Abrimos la mesa porque, claro, se reunió, el presidente Macron recibe al presidente Milei y hubo un comunicado allí, según la vocería presidencial, en donde felicitan o le agradecen a Karina Milei su intervención, querido Claudio, a propósito de su visita a la embajada para bajar el tono del posteo de la vicepresidenta Villarroel. ¿Qué pensás con esto? Dos cosas. La primera, el gobierno francés no hizo comentarios de la visita. Esto proviene solo de Casa Rosada, o con lo cual, lo que sí nos consta es que Casa Rosada tomó la decisión de hacer saber esta decisión de supuestamente avalar a Karina Milei en contra de la vicepresidenta, lo cual lo que hay una intención de reafirmar la mala relación, hacer un acto de hostigamiento de alguna manera. ¿Hostigamiento? Y digo, decir que le agradecieron a Karina Milei, que es la secretaria general de la presidencia, hermana del presidente, haber arreglado lo que desarregló Villarroel. Hay una decisión no solo de ensalzar a la secretaria general de la presidencia y hermana presidencial, sino de molestar, de incomodar a la vicepresidenta en una relación que viene con muchos idas y vueltas, y la verdad es que esto lo que hace es una intención muy clara de reafirmarlo en ese vínculo que tiene quien es el control de la imagen y la comunicación, que es Santiago Caputo, y la hermana del presidente, que integran ese triángulo cerrado del poder. Y Karina Milei, que se va a quedar. Cristian Boutier, buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que, bueno, el presidente Milei se va a presentar en La Rural en un formato muy diferente, que nos hace acordar a otras épocas, entiendo, ¿no? Con un auto especial, y va a ingresar de otro modo al que lo hizo Macri, por ejemplo, cuando visitó la Feria Rural. ¿Qué ves? Bueno, mucha expectativa por los anuncios, ¿no?, del presidente de La Rural, si es que realmente sea lo que La Rural está esperando, ¿no? Ciertas concesiones, pero lo que a mí me llama la atención, como bien decía Claudio, es el protagonismo de Karina, que es un protagonismo exponencial. Está claro que la mesa chica de Milei define de que la toma de decisiones es Milei, Karina o Javier Milei. Y el protagonismo se da justamente por estas imágenes, por este levantamiento con respecto a sus exposiciones, por la firma del Pacto de Marzo. ¿Le hace bien el protagonismo Karina Milei del gobierno? A ver, para mí está gestando una construcción
que no me sorprendería que decanten el año que viene en una candidatura. El mileísmo. Y el mileísmo. Nace el mileísmo. Pero en los números, Karina Milei no tiene el nivel de imagen. No, absolutamente. Ni siquiera que Victoria Villarroel. No, es que ahí está Bueno, el es que meollo. Victoria Villarreal es la única que le disputa imagen al presidente. Exactamente. Claro, entonces, no es una discusión menor que la dicotomía sea entre dos mujeres con un perfil demasiado... A ver, Victoria con un perfil natural, su protagonismo, su personalidad, y Karina por ser la mano derecha del presidente, sí, y que claramente el presidente la quiere apalancar, no sé para qué, pero está claro, digo, firma el Pacto de Mayo, acompañar en Francia, y que cada exposición del presidente, el presidente demuestre que la toma de decisiones es una decisión conjunta. Esto es un patrón de conducta. Claudio, obviamente el gobierno siempre se ha ocupado de tener el escenario y la agenda, digamos, de algún modo debajo de su propio andar. Y lo hizo el otro día visitando junto con Yuyito González el Teatro Colón. Hay una pincelada de los 90 y ¿qué ves en esta manifestación que obviamente no es ingenua? Hay una intención clara de asociar a Milei con los 90. Milei, él se asocia a los 90, él toma esa referencia de la transformación argentina y la apertura de Argentina al mundo, y en ese plano está muy claro a dónde se inscribe. Ahora, las diferencias con los 90, las diferencias con Carlos Menem, las diferencias con el gobierno de Carlos Menem son abismales, la realidad internacional es muy diferente, era muy sencillo en ese momento tener un enrolamiento porque había caído el muro de Berlín, porque el consenso de Washington dominaba el mundo, porque había un mundo unipolar y porque era muy lógico y porque había recursos con los que afrontar lo que se hizo en ese momento como fue la dolarización. La Argentina no tiene los recursos hoy, el mundo es un mundo multipolar y extremadamente complejo, con una conflictividad que no se conocía en los 90. La situación de la Argentina es de una debilidad relativa mucho más poderosa, y además entre Carlos Menem y Javier Milei hay una diferencia de concepto de la política abismalmente diferente, entre otras cosas, en estilo y en la forma de conducir y de tomar decisiones, entre las cuales Menem era un presidente fundamentalmente consensual. De hecho, él suma a todos los que él derrota en la única interna presidencial que tuvo en la historia del peronismo, y además no solo los suma, sino que los incorpora y les da un lugar, y después termina haciendo el único pacto formal de consenso que tuvo la Argentina en los últimos 40 años, que fue el Pacto de Olivos, que permitió la reforma de la Constitución. Nada más, económicamente también hay diferencias. Sí, o sea, por más que la línea es decir que son similares, porque claramente en relación a lo que fue el kirchnerismo es mucho más parecido, pero hay muchas diferencias. En principal es el déficit, por ejemplo. O sea, el gobierno de Menem convivió muchísimos años con déficit, por eso también el problema final de la convertibilidad. Los analistas, Damián Sichero, buenas tardes, gracias por tu visita, señalan que hay un gobierno débil en Francia y que, bueno, la visita de Milei allí con Macron, no sé si es tan auspiciosa o como se está titulando. ¿Qué ves de eso? Buenas tardes. Hola Hugo, buenas tardes a toda la mesa. Bueno, a ver, como bien decís, Francia está en un momento de crisis política. Recientemente se celebraron las elecciones legislativas anticipadas que Macron llamó, y lo que sucedió fue que ningún partido alcanzó la mayoría en el Parlamento, por lo que están en negociaciones para ver cómo nombran un nuevo primer ministro. Claro. Es probable que sea una situación de lo que se llama cohabitación, donde el primer ministro no pertenece al partido del presidente, y eso genera la gobernabilidad. La verdad que llama la atención que Macron llamó a estas elecciones justo antes de los Juegos, porque están opacando un poco lo que es este gran acto deportivo que a nivel internacional siempre genera gran repercusión. Pero Macron antes de los Juegos dijo que el primer ministro no se va a nombrar hasta que termine el evento, como tratando de aprovechar la visibilidad que le da. En este sentido, hay un montón de jefes de gobierno. Milei es uno de los cuantos que fue invitado. En instantes hablamos de las elecciones en Venezuela. Por supuesto lo compartimos con la mesa porque, como bien escribió Carlos Pañi en La Nación, puede cambiar el panorama regional. Claramente, Venezuela ha sido la sede, tal vez, de la política más fuerte de Irán, de China, de Rusia. ¿Qué puede pasar el domingo? Maduro, si pierde, admitirá su derrota, pero tenemos información urgente.